Buenos días a todos. Es un verdadero honor estar aquí para presentar a uno de mis maestros en el derecho administrativo, posiblemente uno de mis más grandes maestros, el doctor Carlos Manuel Greco. Tengo muchísimos recuerdos de una vida, de unos caminos transitados en común. Seguramente es innecesario que yo les diga quién es el señor que está aquí a mi lado. Ha sido, para aquellos que son jóvenes, ha sido profesor, decano y rector de la Universidad de Salvador. Ha sido magistrado en la Justicia Civil y Comercial, de la Federal Civil y Comercial, y actualmente es camarista desde hace muchos años en la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la capital. Es un amante del tango, un hombre que quiere mucho el tango, salvo cuando el tango habla mal de la mujer. Es un cinéfilo, pero sobre todas las cosas es un amigo de sus amigos. Y en este contexto tuve la alegría, la bendición de haberlo recibido como entregador del testimonio en un grupo de derecho administrativo que junto con el doctor Guillermo Muñoz formó hace muchos años y que nos generó una ilusión que todavía compartimos sobre el derecho administrativo. Pero les repito, creo que esa amistad entrañable con Guillermo, que también compartió Yuyo, y que los puso en un lugar de dar testimonio, significa un mensaje que va más allá de lo meramente científico, que es esta idea de la posición relativa de la amistad, ¿no? Y como lo mío es siempre borgiano, no puedo dejar de decirle que en estos días me puse a recordar mis amistades más preciosas. No estabas arriba, ni abajo, ni en medio. No encabezabas ni concluías la lista. No eras el número 1 ni el número final. Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad que transmitías y con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Señores, Carlos Manuel Greco. Amigas, amigos, buen día. Es un gusto estar en estas jornadas, en el rito anual de las jornadas que realiza la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, en esta oportunidad con la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos. Hace casi un cuarto de siglo que no pisaba en una tribuna esta tierra del coraje y de la libertad, en donde tuve oportunidad de esbozar una serie de reflexiones junto con Guillermo Muñoz, mi amigo de toda la vida, el inolvidable Muñoz, en las jornadas. Omitiré los agradecimientos por una cuestión de tiempo, no porque no estén en mi ánimo. El que tendría que hacer con relación a lo que dijo Fernández no es un agradecimiento, porque dicen que toda apología es un asesinato por entusiasmo, así que no le voy a agradecer que me haya querido asesinar. Pero no puedo silenciar de ninguna manera el nombre de Juan Octavio Yuyo Gauna, de nuestro querido Yuyo Gauna, cuya significación institucional todavía no ha podido ser medida. No voy a hacer el panegírico, ni voy a relatar sus antecedentes, porque les corresponde a otras personas. Pero en el inicio de esta reflexión en voz alta, su nombre no pudo ser silenciado. Reconozco que soy parcial porque me unen además otros lazos de tipo de difusión de parte de la cultura argentina, a través de su expresión musical.
Comenzaré esta reflexión en voz alta y coparticipada con una anécdota de carácter personal. Sé que es indecente hablar de uno mismo, pero en este caso no me queda más remedio. Hacia el final de mi carrera de abogacía sentí atracción por el derecho administrativo y cuando obtuve mi título de abogado me incorporé a una de las cátedras. Inmediatamente cometí el error que no se debe cometer, que es abalanzarse sobre los libros. Así que salí a conseguir libros de derecho administrativo porque necesitaba otro panorama, otros horizontes. Y en una de las recorridas que hacíamos precisamente con Guillermo Muñoz, entramos a la librería española, que estaba en la calle, en esa época estaba en la calle Arenales, Paraná, entre Santa Fe y Arenales, y ahí en el sótano descubrimos un montón de textos. Los seleccioné y el vendedor me dijo, esto sería año 1968, 1969, tenemos este texto de oferta. Dice, si se lleva junto con los dos que eligió le hacemos un descuento. El título, francamente, a mí no me decía nada. El título español era Reforma Administrativa y Ciencia de la Administración. El autor, para mí, era totalmente desconocido. Nas, N-A-S-S, Otto Nas. Pero como me hacían el cuento, embolsé el paquete de libros y en mi casa luego comencé a hojearlo. Y a medida que avanzaba, no en la lectura, sino en ese hojear, empecé a leer frases inquietantes, peligrosas, para mí, que me iniciaba en la ciencia del derecho administrativo. Dice Nas que toda la ciencia del derecho administrativo ha sido forjada por hombres que no pretendían enseñar cómo se administra mejor, sino que estaban orientados exclusivamente hacia el derecho y tal como ellos lo entendían. Un derecho que después llamaron administrativo, a pesar de que la mayor parte no se aplicó jamás en la administración y que de ninguna forma consta que fuera adecuado para la administración. Leí también que la meta de la administración es la creación práctica, no el conocer jurídico, que la administración no es el reino del derecho, sino de la finalidad. Y finalmente que los conceptos jurídicos administrativos, los conceptos jurídicos del derecho administrativo no son sino representación conceptual que al procrear solo producen lo idéntico a sí mismo. Así, dice Nas, el jurista administrativista que tiene que decidir sobre una concesión industrial resuelve solo en base a textos legales y no pondera las razones que hacen, por ejemplo, la libertad industrial, en general o para un sector determinado, y que para medir el grado de acierto de una decisión administrativa de ninguna forma basta con examinar su juridicidad, sino que es necesario compulsar aspectos técnicos, políticos y económicos. Muchas veces me he preguntado por qué después de leer eso perseveré en el derecho administrativo. ¿No? Es como si uno comienza leyendo a Nietzsche por Ecce Homo o el Anticristo. Y si después pretende ir al nacimiento de la tragedia, se va a subir en un tedio inaguantable. Y sin embargo, a lo largo de estos 42 años, primero en mi fugaz paso por la docencia universitaria, después en este tipo de reuniones de amigos, intenté llamar la atención sobre la tesis de Nas, que reconozco, si no falsa, es un tanto exagerada. Pero paralelamente, simultáneamente me preguntaba, ¿por qué insistir en una obra que casi nadie conoce? La obra de Nas no provocó, ya nos dirá el doctor, nuestro querido amigo Cristian Pielo, si es así o no, pero por lo que yo he tenido oportunidad de consultar, ha sido prácticamente ignorada. Solamente Forsthoff, entre los autores importantes de Alemania,
le dedica 5 o 6 renglones nada más que para descalificarlo. Y después ha sido sepultada, ha caído en el olvido. La obra, no los vaticinios. Los vaticinios, las profecías de Nas hoy tienen, en mi humilde opinión, más actualidad que nunca. Les decía, me preguntaba por qué insistir en este texto, por qué insistir en difundir algo que ni siquiera en su país de origen había provocado. Aquí tendría que descender a cuestiones muy personales. Podría decirles, ¿no es cierto?, lo que le hace decir Samuel Beckett a uno de sus personajes en Final de partida, a Klopp, acá no me acuerdo ahora. El mal está en el principio y sin embargo continuamos. Podría decirles también que elegir el escepticismo como opción intelectual no impide que broten tarde o temprano los temperamentos y los fervores. Y quizá también como confidencia un tanto indiscreta de carácter personal, podría decirles que por una suerte de megalomanía a la inversa, siempre me gustó formar parte del bando de los perdedores, de los derrotados. Así que seguí con Nas y de uno de los capítulos del libro yo he tomado este título, el título de esta olvidable divagación, Derecho Administrativo y Realidad. Del derecho administrativo, inclusive con los anatemas de Nas, sabemos algo. Con todos sus enigmas y con todos sus misterios, con todas sus contradicciones y todas sus inconsecuencias, más o menos lo tenemos relativamente encajado. Quizá de lo que no sepamos nada de la realidad. Claro, uno podría decir con un genial autor de ciencia ficción, Richard Mason, autor de una novela maravillosa, I Am Legend, Soy Leyenda, les diría con el debido respeto, a su debido tiempo convertida en película y banalizada por la factoría hollywoodense. O podría recordar con el profesor Václavic, autor de un clásico de los años 70, preguntarse si es real la realidad. O podría finalmente acudir a ese eslogan, ¿no?, que la realidad es la única verdad. Difieren las citas del autor intelectual. Últimamente hay un periodista bastante avispado que ha descubierto que es Aristóteles. Como ese griego condensaba todo el saber universal de la época, no hay demasiado peligro en imputárselo a Aristóteles. Ahí tenemos también una versión vernácula de que la realidad es la única verdad. Es esa calculatoria prescindible, olvidable, intolerable, tan en boga, que uno escucha y verdaderamente cae en la neurosis o en la depresión. Es lo que hay. Cualquier cosa se justifica, es lo que hay. También con el debido respeto y la debida cortesía, un día será designado un condenado de prisión perpetua, director del presidio, porque claro, como va a estar toda la vida, es lo que hay. O un alienado director del neuropsiquiátrico. Pero resulta ser que la historia es la lucha del hombre para que hubiera lo que no había. Aquí entonces tenemos que acudir al gran filósofo de la historia, quien divinizó la historia, a Hegel, con su fórmula: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Pero para Hegel, la realidad no era todo lo que existe de hecho, eso sería más bien la apariencia, según una de las interpretaciones más acabadas, más prolijas, la de la Escuela de Frankfurt. Porque la realidad debe ser gobernada por el pensamiento, la realidad debe ser conformada de acuerdo a las reglas de la razón. De manera tal que si la realidad no está conformada a las reglas de la razón, no es racional, no es real. Y es un gran privilegio del hombre luchar por alterar esa realidad. Con razón, muchos de ustedes pensarán que divago, pero no crean. Hegel influye en un autor alemán todavía plenamente vigente, a mi juicio, que es Otto Mayer, que es
quien impuso al derecho administrativo el método jurídico ya preconizado por Laban y hizo del derecho administrativo una formidable maquinaria de conceptos. Pero la realidad y la administración no se ocupa de los conceptos, se ocupa de los hechos. Se podrá decir que también la física utiliza conceptos, pero la física está basada en hechos reales, no en conceptos. Y toda esta cosmovisión que influye en la conformación científica del derecho administrativo tiene dos proyecciones. Una negativa, el conceptualismo erigido en norma jurídica. Entonces aparecen ahí lo que son especulaciones y conjeturas doctrinarias trasuntadas a veces en normas legales, que se supone tienen que ser operativas. Y después está la otra vertiente, en donde todo aquello que parece al jurista expresado en las normas, todo aquello que parece bueno, que parece justo, que parece útil, todo aquello que en consecuencia prima para conformar el orden social individual es desmentido por la realidad. Aquí la tesis de Nas no sirve. No todo es conceptualismo estéril. Hay algunas cosas que son buenas, hay algunas cosas que son útiles, hay algunas cosas que son justas. De las inconsecuencias y de las bofetadas que a estas cosas buenas y justas aplica la realidad es de lo que me propongo hablar rápidamente. Quiero decirles que mis reflexiones están circunscritas exclusivamente al ámbito nacional. No exceden obviamente la República Argentina y ni siquiera incursiona o se adentran en lo que es el derecho público local. No sé lo que sucede, francamente me gustaría, pero no sé lo que sucede en la provincia de Entre Ríos y no sé lo que sucede en la provincia de Córdoba o de Mendoza. Me estoy refiriendo exclusivamente al ámbito nacional. Entonces he elegido algunos temas, porque obviamente no se puede ejemplificar toda la extensa gama, como decía recién uno de el ministro de Gobierno, de Justicia, la amplitud del derecho administrativo. Algunos son humildes esquinas, son flecos, son cuestiones de detalle, pero que por eso precisamente iluminan de una manera sintomática esta contradicción entre la norma y la realidad. Ustedes saben, hay toda una teoría acerca del precedente administrativo, ¿no? Lo resuelto en casos anteriores, en casos similares en forma anterior, en forma repetida. Hay quien lo ubica en el terreno de los propios actos, hay quien lo ubica en el cuadro más general de las autolimitaciones administrativas, alguien lo trata en la obligación especial de motivar, ¿no? Pero en general no hay disenso en la doctrina que es una suerte de restricción, de vínculo a la administración. No solamente el precedente estrictamente jurídico, es decir, la declaración formulada en un recurso administrativo. También las prácticas, las praxis administrativas, ¿no? Yo me recuerdo en este sentido una vieja sentencia del 2 de agosto de 1994, emitida por la Sala 1, yo en esa época integraba la Sala 1, ahora la integro también, pero en forma circunstancial, como subrogante, en donde los autos se llaman asociación de balanceadores. Se trataba de una disposición del director del registro oficial que vedaba que los corredores como auxiliares de comercio publicaran los avisos de transferencia de fondos de comercio. Tradicionalmente se había aceptado que podían hacerlo, pero el órgano, el funcionario, saca una disposición restrictiva, lo cual provocó una impugnación. Y el tribunal, en ese momento, señaló que el comportamiento habitual y repetido puede en determinadas oportunidades significar una interpretación objetivada de la norma. Parece un poco barroco, ¿no?, la construcción.
pero es demostrativa de hasta qué punto se consideraba vinculante, no ya el precedente jurídico, digamos, sino la praxis, la práctica. Y anuló la disposición. ¿Por qué? Contra la argumentación del Estado Nacional, sostuvo que al existir ese vínculo, debía existir una norma por la autoridad competente, por el legislador competente, para derogar la praxis. Esto también se dio en alguna oportunidad, esta derogación. Son los fenómenos a veces ocultos o excepcionales del derecho administrativo, de derogar una costumbre por norma. Hay un decreto, viejo decreto del año 1972, 6.285, que deroga la costumbre de dar las gracias a los funcionarios por los servicios prestados. Ahora, la práctica ha vuelto a derogar esa norma, porque uno lee, en el ámbito nacional, siempre estoy hablando, se le acepta la renuncia a un funcionario, se le dan las gracias por los servicios prestados, lo cual ya señalaba Bielsa, es una inconsecuencia. Eso se hace únicamente con los funcionarios ad honorem. El funcionario que cobra un sueldo, no hay por qué darle las gracias por los servicios prestados. Pero lo cierto es que está plenamente vigente la costumbre, ha resucitado esa costumbre. Pero bueno, yendo a lo que yo les quería comentar, lo del precedente. La idea general es la vinculación y la idea general también es la obligación específica de motivar. Pues bien, hay un decreto de este año, el 19 de agosto, es muy reciente, he tratado de buscar ejemplos actuales, lo cual, en esto quisiera ser rectamente interpretado, me refiero a la actual administración porque trato de llevarles la actualidad. Esto no significa que la administración precedente o la que pueda venir estén exenta de estos reproches, en el buen sentido del término, o de estos comentarios. Muy bien, este decreto 1587 del año 2015, del 19 de agosto de 2015, resuelve un recurso jerárquico. Una señora había fraguado aparentemente unos certificados médicos y se la sanciona con exoneración y con una multa de 3.507 pesos. Interpone el recurso es desestimado y en la motivación se formulan dos observaciones acerca del tema que nos ocupa. Una es una observación que bien podría haber sido silenciada porque no dice absolutamente nada, que la Administración no dicta sus decisiones de manera automática, sino que resuelve cada caso en particular previo al análisis de los elementos del caso y por el órgano competente. Bueno, eso ya se sabe, que eso no es necesario decirlo. Pero la otra es más importante. Dice que no existe obligación de que la Administración adecúe su conducta a supuestos anteriores. No tiene obligación de resolver como lo hizo en otras oportunidades. Es cierto que agrega cuando existan razones para ello, pero precisamente ahí está, que no se expresan cuáles son las razones para que se resuelva en sentido distinto. Porque, obviamente, si cambian las circunstancias puede cambiar el criterio. O, si se descubre, ¿no es cierto?, que se llega a la conclusión de que el precedente fue ilegal, un precedente ilegal, y en esto está de acuerdo toda la autoridad, no puede originar una cadena, una catarata de ilegalidades. Pero entonces hay que expresar las razones. Hay una obligación, una gravísima obligación especial de motivar el acto. Pasemos a otro tema más ríspido, que se vincula con el acceso a la función pública. Es de todo conocido, ¿no es cierto?, el requisito de la idoneidad previsto en la Constitución Nacional. Si esto simplemente es programático o operativo, lo dejo al pensamiento y al debate y a la discusión de ustedes. Lo cierto es que en la Constitución está, y lo cierto es que las normas administrativas deben reglamentar específicamente ese requisito. Ustedes saben, la función pública lo vamos a ver en el punto siguiente, se ha, con el correr de los años, laboralizado. Entonces, se han dictado distintos convenios, uno de los cuales es un convenio colectivo sectorial, en este caso para la Sindicatura General de Empresas Públicas. Este convenio de colectivo sectorial para la Sindicatura General de Empresas Públicas fue homologado por decreto 1714
del año 2010, del 19 de noviembre del año 2010. Y tiene, no me voy a extender sobre todo el decreto, tiene un artículo, es el artículo 13, que prevé los distintos niveles escalafonarios. Entonces, hay un nivel escalafonario A, un nivel escalafonario B, un nivel escalafonario C, un nivel escalafonario D. En el nivel escalafonario B hay dos agrupamientos, el agrupamiento profesional y el agrupamiento técnico, auxiliar y administrativo. Para los dos agrupamientos se establecen una serie de requisitos. Por ejemplo, determinado de tiempo de experiencia laboral, 7 años, determinados títulos académicos, en algunos casos será universitario, en otros preuniversitarios, una determinada cantidad de años de experiencia en dirección de grupos de trabajo. Bueno, todo eso, todos estos requisitos forman, me parece que sin hesitación alguna, lo podemos afirmar, la reglamentación de la idoneidad prevista en nuestra Constitución Nacional. Pues bien, entre otros ejemplos, los ejemplos se pueden multiplicar. Hay una decisión, es del 10 de agosto de este año, del señor jefe de gabinete, lleva el número 718, en la cual exceptúa a una determinada persona del cumplimiento de esos requisitos, con el argumento que si bien no cumple los requisitos, cito literalmente, posee el perfil necesario. No, uno puede pensar, siempre hay circunstancias, ¿no? Pero si se crean esos, si se establecen esos requisitos, es para cumplirlos. Es cierto, no puedo negar porque incurriría verdaderamente en una omisión incalificable, que la designación es transitoria, la designación es contractual. Pero las designaciones contractuales suelen hacerse luego de planta y las transitorias se transforman en definitiva. Y es también el caso preguntarse, seguramente debe haber otras personas que tienen el perfil necesario y cumplen los requisitos que prevé el convenio salarial, el convenio colectivo para la sindicatura. Estos son temas de detalles donde vemos cómo la realidad, la norma va por un lado, la realidad va por otro. Pasemos a temas un poco más gruesos. La continuidad de los servicios públicos. Océanos de tinta han corrido sobre ese punto fundamental del derecho administrativo. Tan fundamental es que muchos autores consideran que el derecho administrativo es un conjunto de la regulación de los servicios públicos, o todo lo que atañe a los servicios públicos. Las declaraciones consagrando este principio de la continuidad o la regularidad se repiten en todas las leyes. La ley del gas, la ley de la electricidad. Cito la más moderna. Es una ley de este año, es la ley 27.161, que declara servicio público esencial los servicios de navegación aérea. Aquí nos encontramos con el principio de la continuidad, con dos grupos de circunstancias que atentan contra este carácter esencial de los servicios públicos. Están por un lado las interrupciones del servicio, que ya son, casi le diría, habituales en algunos servicios. El servicio de energía, por ejemplo. Antes abarcaba determinado periodo del año. Ahora, siempre estoy hablando de lo que pasa en la capital y en el ámbito nacional. Ahora se ha producido una espléndida democratización, digamos, del corte de energía y entonces es en cualquier época del año. Y tenemos también otro punto candente, urticante, es el tema de la huelga en los servicios públicos. Aquí está el doctor Casani, el profesor que se ha ocupado monográficamente de ese tema, por lo cual voy a ir con mucho cuidado, porque estamos frente a una autoridad en todo y autoridad en este punto además. Aquí también notamos el embate y la transformación de la función pública, que ha pasado de una situación rígidamente estatutaria o contractual de derecho público a una situación laboralizada, con convenios colectivos y con conflictos colectivos. Estoy seguro que
ustedes lo saben de sobra, pero igual por una cuestión de responsabilidad tengo que citar uno de los orígenes más importantes de la situación estatutaria del funcionario público, que hoy ha sido en general arrumbado. Digo porque es útil comparar lo que pasaba hace un siglo atrás con lo que pasa actualmente. En 1909, el Consejo de Estado francés, yo soy bastante reacio a traer situaciones del extranjero, no por xenofobia, todo lo contrario, sino porque soy un deficiente pero fervoroso discípulo de uno de los más grandes juristas contemporáneos del derecho administrativo, de un ilustre valenciano, de don José Luis Villar Polasí, de quien considero que su obra es la más original y renovadora a la que yo he podido asistir. Y don José Luis Villar, que lamentablemente nos dejara no hace mucho, y a quien yo desgraciadamente nunca pude conocer, pese a que he sido un humilde repetidor de sus enseñanzas, me enseñó que no hay ningún derecho, voy a entrecomillar, más nacionalista que el derecho administrativo, porque cada categoría lógico-formal está anudada a cada categoría política. Por consiguiente que hay que consultar los textos extranjeros, no vamos a refugiar exclusivamente en nuestra realidad, pero hay que tener mucho cuidado porque las normas jurídicas son normas culturales y no admiten una extrapolación indiscriminada. Pero en esta ocasión tengo que citarlo. En Francia, en 1909, en un famoso caso, el caso Winkel, el comisario de gobierno, Tardieu, les explico en un segundo de qué se trataba. Habían expulsado 600 empleados de la sección de correos y telégrafos. Era una época en donde se conjugaban dos cosas, un intervencionismo estatal creciente y un sindicalismo revolucionario y pujante. Bueno, en Francia la huelga de 600 empleados se saldó de una manera expeditiva, se los cesanteó. Uno de ellos, Tardieu, promovió un recurso ante el Consejo de Estado, invocando una disposición de una ley de 1905 que obligaba en cualquier procedimiento disciplinario a notificar previamente el expediente. Hoy la jerga al uso, no ustedes, no nosotros, por supuesto, habla, cada vez que se quiere descalificar un fallo, cada vez que se quiere descalificar una acción administrativa, un tecnicismo. Yo me pregunto, todo el derecho es un dilatado repertorio de tecnicismos. Un tecnicismo legal, ¿qué se quiere decir con eso? Todo el derecho es un conjunto de tecnicismos. El derecho es una técnica de regulación de la conducta humana y de la convivencia social. Bueno, muy bien. Tardieu alega que no se le ha notificado el expediente. Y el comisario de gobierno y el Consejo de Estado dicen algo hoy que nos parecería asombroso. Que no venga, no lo dice con estas palabras, yo estoy simplificando y les pido perdón por la vulgaridad. Dice que no venga Tardieu a decirnos que incumplimos una formalidad, dice. Él con su huelga se colocó fuera de la ley del servicio público. Él ya no puede invocar la legalidad porque él rompió la legalidad. Además, si esto es un contrato de derecho público y rigen otras características, no es una relación privada. Por cierto, desde Tardieu a la actualidad ha corrido mucha agua bajo el puente. En nuestro país, no voy a hacer la historia porque los aburriría, pero simplemente quiero ubicarlos como, con el andar de los tiempos y según los gobiernos, fueron variando las opiniones acerca de la huelga de los servicios públicos. En 1942, un decreto, el 8.946, sometía a arbitraje obligatorio todo lo que se consideraban servicios públicos esenciales. Transporte en cualquiera de sus manifestaciones, distribución de energía eléctrica, combustibles, puertos, agua potable, comunicaciones. Eso se volvió a reiterar con el decreto 10.954 del 57, 10.956 del 57, y con la ley 17.183 que se refería más que nada a las empresas del Estado o los organismos públicos que prestaban servicios públicos. Ustedes fíjense, en estos decretos todavía se seguía conservando el viejo carácter estatutario y la vieja adherencia del empleado funcionario a la ley de servicio público. Pero en 1957 y en 1967, bajo la vigencia de la ley 17.187, estábamos en gobiernos de facto,
no estoy calificándolo de ninguna manera, simplemente digo que eran de facto. Y en 1942, cuando se sanciona, bajo la presidencia del presidente Castillo, el decreto 8.946, no era un gobierno de facto, pero eran los prolegómenos de un gobierno de facto. Era de prefacto, digamos, el gobierno. Todo esto se interrumpe porque el 19 de diciembre de 1966 se firma el Pacto Internacional de Derechos Culturales, Sociales y Económicos. Nuestro país tardó 20 años en adherir a ese pacto. Lo hizo el 17 de abril de 1986 en la presidencia del doctor Alfonsín. Y ahí sí, la huelga aparece como un derecho inclusive del funcionario público. Después hay otras dos modificaciones. En la década del 90, en donde ya nos corremos un poquito más, encontramos el decreto 2184 del 16 de octubre de 1990, muy criticado en cuanto a las amplias facultades que le daba el ministro de Trabajo. Y después, finalmente, en marzo del 2004, tenemos el régimen vigente, la ley 25.877, que establece que cuando alguna de las partes de un conflicto colectivo quiera ejercer una medida de acción directa legítima, con lo cual ya se reconoce verdaderamente el derecho de huelga como derecho del trabajador, inclusive de los servidores públicos, deberá establecer los servicios mínimos indispensables para asegurar la continuidad del servicio. Aquí se mezclan entonces dos conceptos, el de servicios esenciales y el de servicio público. ¿Se cumple esto? Si para un determinado ramal ferroviario, como vemos, para las personas, para los viajeros de ese ramal, la continuidad está rota. Y esto no digo que sea de todos los días, sería injusto, pero ocurre con bastante frecuencia. Después de sancionada esta ley de los servicios de navegación aérea, uno escuchó en un informativo que llegaban los pasajeros, ¿no es cierto?, a Ezeiza y se acumulaban, no se entregaban los equipajes, salvo los de Aerolíneas Argentinas. Y pasaban las horas, y había vuelos que habían llegado a la 1 de la mañana y a las 7 de la mañana, y se acumulaban los pasajeros y las valijas del otro lado, y el servicio no se cumplía. Y eso no tiene solución, no tiene reparación. El perjuicio sufrido, salvo que una vez alguien escribió que aceptemos que ese tipo de cosas conforman una servidumbre gratuita de nocividad, que digamos que hay que aceptar eso, pero evidentemente que sufre un detrimento, por lo menos de carácter espiritual, que es una molestia más que mortificante. De manera tal que todo lo que se ha escrito, que inclusive desde el punto de vista cuando el servicio ha sido dado en concesión, es decir, lo organizan terceros extraños al aparato administrativo a través de un título determinado, sobre el embargo, la imposibilidad del embargo, la imposibilidad del concurso, la regulación de un concurso especial, queda en parte transformado en agua de borrajas, con lo cual tenemos también otro bache importante, otra contradicción importante entre todo nuestro esquema teórico científico, entre la dogmática general, entre los principios que se proclaman y una realidad que golpea cotidianamente. Algo similar ocurre en otro gran sector del derecho público, del derecho administrativo, el dominio público. Ustedes saben de sobra, no voy a explayarme en estos temas, el servicio público se ha construido sobre la base de 3 caracteres: la titularidad, la afectación, palabra equívoca por isémica, pero que bueno, está tan incorporada que hay que aceptarla, y el régimen jurídico. Régimen jurídico que abarca tanto el uso, el régimen jurídico del uso, como el régimen jurídico de protección del dominio público. Ahora, en el nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 237 ha incorporado los caracteres que ya la doctrina había extraído como lógica consecuencia de la combinación armónica de disposiciones del Código Civil de Vélez Arfield: inalienables, imprescriptibles, inembargables. Hasta ahí estamos más o menos de acuerdo, hasta ahí estamos más o menos conformes. Pero veamos qué es lo que sucede con el uso. Miren, discúlpenme otra vez esta indiscreción. En un momento determinado, hace muchos años atrás, más de lo que yo quisiera,
a mí me insistían, mis amigos, mis compañeros de trabajo, no, hay que escribir algo. En esa época yo ejercía la docencia, hay que escribir algo porque es bueno eso. Y yo contestaba siempre lo mismo, hay tantas cosas escritas, hay tan buenos libros de derecho administrativo, hay tantos artículos y monografías, ¿para qué uno más? Pero bueno, sucumbía a esa tentación, que bueno, ya que se trata de escribir, escribamos pues. Y se me ocurrió comentar una ley, la ley 17.091, que establecía un régimen especial para los permisionarios cuyo permiso de uso del dominio público había expirado y que pretendían ampararse en las leyes de prórroga de las locaciones, ejecutar el acto administrativo de caducidad del permiso, de expiración del permiso. Antes de redactarla, le envié una copia a un gran maestro, inolvidable, el profesor Marienhoff. Estaba en contra totalmente de lo que él decía, así que yo le remití el artículo con mucho temor. ¿Por qué? El profesor Marienhoff el maestro sostenía en su Tratado del Dominio Público de 1960 que la autotutela, ustedes saben que no modernamente, en los últimos 20, 30 años se trata de explicar la posición privilegiada de la administración como un régimen de autotutela general, ¿no? Es decir, los particulares entre sí para modificar una situación posesoria tenemos que recurrir ante el juez. La administración por regla general no necesita eso, ¿no? Fíjense si la administración por cada acto que quiere producir, antes de ejecutarlo, tendría que decirle al juez, mire, es legal lo que... No funcionaría ninguna administración, no funcionaría ningún gobierno. Y si bien es cierto que la administración no puede huir de la política, no puede huir del Estado, tampoco puede el gobierno huir de la administración. Un gobierno sin administración es utopía. Entonces, el maestro Marienhoff sostenía, no, en materia de autotutela ejecutiva, porque en materia de autotutela declarativa, la administración la tiene siempre por la presunción de legitimidad del acto administrativo. El problema es si puede siempre ejecutar el acto por sus propios medios. Entonces decía Marienhoff, en materia de dominio público, la autotutela ejecutiva de la administración es la excepción. Yo, muy influido por la doctrina española de esa época y de ahora, aunque quiero aclarar que ya en 1911 un gran jurista italiano, Federico Cammeo, hablaba en su curso litografiado de la autotutela. Influido por esta doctrina, escribí, ¿no es cierto?, y redactó, que además me parecía que concordaba con las reglas del sentido común. Y temblando le envié el artículo al maestro, que tuvo un gesto verdaderamente de gran señor. Me escribió una carta, doctor Berco, usted debe publicar ese artículo, pese a que la posición era inversa a la que yo sostenía. Toda esta historia, ¿por qué la cuento? Por la realidad. Se ocupan plazas, se ocupan puentes, se cortan rutas. ¿Y la autotutela ejecutiva? No. La autotutela ejecutiva no tiene vigencia porque se ha echado a rodar una especie, un eslogan, ¿no es cierto? Lo voy a decir con todas las letras, cursi por donde se lo mire. No se puede criminalizar la protesta. Ah, no, sí, claro. Lo que hay que hacer es judicializarla y que la resolvamos los jueces. Cuando el Poder Ejecutivo tiene fuerza suficiente, no solamente tiene la fuerza material, sino que tiene la fuerza jurídica para proteger por sí mismo las dependencias del dominio público. A esta altura, seguramente alguno de ustedes se estará preguntando ¿cómo juega el Poder Judicial en todo esto? No voy a ir de esta charla y de esta reunión con tantas buenas personas y tantos buenos amigos sin decir una palabra del Poder Judicial en relación al sistema del derecho administrativo. Acá se presentan varios fenómenos interesantes. El más interesante de todos, aunque duela, es que los jueces, y voy a utilizar el plural, no conocemos a la administración. En el mejor de los casos y con mucha suerte, podemos conocer el derecho de la administración. Pero conocer el derecho de la administración no es conocer la administración. La esencia de la administración no es el derecho.
porque la creación jurídica de la administración es un posterius. La creación es un producto histórico, es fruto del acontecer histórico con múltiples implicancias sociales, políticas, económicas y culturales. El derecho, esto lo dice también Villar Palací, es el telón. Para ver cuál es la escena real, como en el teatro, hay que levantar el telón y ver cómo actúan los protagonistas. Y resulta muy difícil que el derecho administrativo, que persigue en última instancia la legalidad más la eficacia, pueda ser útil o pueda ser enjuiciado a personas que no tienen la menor idea de qué es la eficacia administrativa. Cuando uno habla de esto, de ninguna manera está prohijando ni está cobijando cualquier disparate o cualquier ilegalidad. Simplemente creo que debemos pensar cuál es el resultado social apetecible que persigue la administración. Y para eso hay que conocer la administración. Y los jueces no lo conocemos. Y la actividad del juez no se puede agotar únicamente en un examen de legalidad. Por otra parte, al Poder Judicial únicamente llega una porción mínima de los asuntos administrativos. Y esa porción que llega está totalmente neutralizada por una distinción, soy consciente que voy a proferir una herejía, pero es lo que yo pienso, basada en una dicotomía que a su vez reposa en un programa político encubierto de desconexión entre el derecho y la finalidad, en la partición entre facultades regladas y discrecionales, en donde el Poder Judicial procede de una manera, a veces con esa astucia de la razón de la cual también hablaba Hegel. Porque mientras por un lado se desestiman rápidamente asuntos menores, si es que cabe este calificativo a algún asunto que llegue al Poder Judicial, por otra parte se atraen al Poder Judicial en no pocas oportunidades cuestiones que son de resorte exclusivo de los órganos ejecutivo o legislativo. Estas dificultades no impiden que, sin embargo, exista cierto punto de lucidez, me estoy refiriendo siempre al Poder Judicial y en el contencioso administrativo, por cierto, en atenerse estrictamente a las aristas del caso individual. El juez hace justicia a su profesión cuando resuelve casos. Dice Nas, el administrador tiene que ser casuísta. Por lo tanto, le falta el cariz universal que la ciencia del derecho administrativo pregona como propio. El juez tiene que ser casuísta. Y mientras el juez sea casuísta, las cosas marchan medianamente bien. El problema es cuando los jueces cedemos a la magia conceptual de las generalizaciones jurídicas y entonces se nos da por establecer principios, o hacer diagramas, o establecer categorías de derecho, pensando que eso va a tener validez indiscriminada para el caso que se nos presente. Y después se cierran las manos y aparece un caso que desborda totalmente el ordenamiento y resulta ser que estamos encadenados a esos principios. Pero mientras el juez se limite y brille en el caso individual, obviamente con los debidos defectos propios de con la falibilidad de cualquier acción humana, las cosas parecen estar encorsetadas. Y finalmente debemos anotar los dos grandes peligros, en mi opinión, que se presentan en la judicatura con relación al sistema del derecho administrativo. Uno es la tendencia no en todos los jueces, no siempre, aún de buena fe, a atraer al Poder Judicial, a atraer al orden técnico judicial cuestiones que son propias de la arena política, que se deben debatir en la política, sea en los partidos políticos o sea en el recinto, que no son cuestiones de los jueces, por más simpáticas que puedan parecer esas actitudes. Y la otra dificultad o el otro peligro es el gigantismo, es el titanismo. Debemos ser más humildes. Podemos resolver determinado tipo de cuestiones, no otras. Apenas podemos resolver
declarar, ¿no es cierto?, que un determinado incremento es remunerativo y no remunerativo como pretende el legislador o el Ejecutivo, miren si vamos a poder ocuparnos de cuestiones trascendentales que hacen a la comunidad toda. Esto involucra un grave riesgo, un grave peligro, que ustedes lo pueden ver reflejado en la realidad. Si el juez procede titánicamente, si se cree que el juez puede resolver todos los problemas de la energía, los problemas del agua, los problemas del ambiente, si se piensa eso y el juez no lo resuelve, quien sufre es el Poder Judicial. Y de ahí, lo digo con todo dolor, pero con toda sinceridad, que el Poder Judicial nacional esté en las cotas más bajas de credibilidad desde hace mucho tiempo. En parte puede ser porque haya sectores interesados, pero en parte también por nuestra propia responsabilidad. Bueno, creo que es hora de finalizar y yo quisiera decirles lo siguiente. Todas estas prevenciones y estos prejuicios que puedan extraerse de esta reflexión en voz alta no impiden mi profunda fe en el derecho en general y en el derecho administrativo en particular. Simplemente trato de evitar esto. Voy a terminar, Fernando empezó con Borges, yo voy a terminar también con Borges. Hay un maravilloso cuento, entre los maravillosos cuentos de Borges, este es especialmente maravilloso, en donde Borges imagina, después de una discusión con Bioy Casares, que un conjunto de sabios, un conjunto de herejes, inventaron un planeta llamado Tlön. Entonces habla de Tlön, cómo eran las ciencias, era una sola, la psicología, cómo eran, no la filosofía, las filosofías. Dice cosas verdaderamente conmovedoras, Borges, en su invento. Dice, los metafísicos de Tlön consideraban que la metafísica no era una rama de la filosofía, era una rama de la literatura fantástica. No buscaban la verdad, como la filosofía occidental, o la liberación, como puede ser el budismo. Buscaban el asombro. Yo creo que jornadas como estas, que se repiten con personas tan simpáticas y tan calificadas, deben servir para eso, para que el derecho administrativo no termine siendo una rama de la literatura fantástica. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos de esta manera al profesor Carlos Greco y al doctor Fernando García Puyés. Ahora los invitamos a hacer una pausa de unos 15 minutos para luego retomar